Tu árbol de Navidad es, técnicamente, un electrodoméstico de baño. Tu villancico favorito trata sobre carreras ilegales y las tarjetas de felicitación originales incluían pájaros muertos. Bienvenido al lado de las fiestas que las escuelas definitivamente no enseñan. Estamos contando 33 de los datos más desquiciados, ilegales y francamente extraños de la historia de la Navidad, que demuestran que nuestros antepasados estaban absolutamente fuera de sí. Arruinemos algunos recuerdos de la infancia. 1. Quizás necesites sentarte para esto, porque tu querido árbol de Navidad artificial tiene una historia de origen genuinamente sucia que la mayoría de la gente ignora convenientemente. Los primeros árboles falsos producidos en masa no fueron creados por algún genio de la decoración festiva, sino por la Addis Brush Company en la década de 1930, un fabricante famoso por sus cepillos para inodoros de alta resistencia. Se dieron cuenta de que tenían un excedente masivo de cerdas, de pelo de animal rígidas y tinte verde. Así que simplemente introdujeron los materiales en las mismas máquinas que utilizaban para fabricar cepillos para inodoros, los tiñeron de verde y los retorcieron para darles forma de cono. Los comercializaron como el pino plateado para que sonaran elegantes. Pero, en realidad, ese árbol vintage que tu abuela atesora es, técnicamente, un electrodoméstico de baño gigante y festivo diseñado para fregar porcelana. Es, posiblemente, la estafa de marketing más exitosa en la historia de la decoración del hogar, y algo muy extraño para colocar debajo de tus regalos. 2. Si crees que recibir un trozo de carbón en tu calcetín es un castigo severo, claramente no has conocido al monstruo navideño islandés conocido como Jólutin o el gato de Yule. Este no es un lindo gatito tierno que derriba adornos. Es una bestia gigantesca y sedienta de sangre que se alza sobre las casas y que ronda por el campo nevado en Nochebuena con un requisito dietético muy específico. La leyenda dice que este monstruo se come a cualquiera que no haya recibido ropa nueva para Navidad, actuando como la policía de moda más agresiva y letal de la historia. En realidad, fue un terrorífico arma psicológica inventada por agricultores medievales para asustar a sus trabajadores y que procesaran la cosecha de lana de otoño más rápido antes de las fiestas. Así que, si eras perezoso y no terminaste tu trabajo de hilado, no recibiste una camisa nueva, y por lo tanto, te convertiste en comida para gatos para un felino gigante con cero paciencia para tus fallos de vestuario. 3. Solemos pensar en los servicios religiosos como asuntos solemnes, tranquilos y respetuosos, pero en la Francia y España medievales celebraban algo llamado la fiesta del asno, que es exactamente tan caótico como suena. Era una celebración oficial en honor al burro que llevó a María a Belén. Pero la ceremonia en sí se volvió increíblemente desquiciada, porque desfilaban un burro vivo hasta el altar en medio de la iglesia. Durante la misa, el sacerdote debía rezar un fuerte Iaa a la congregación, en lugar de decir las oraciones habituales. Y la mejor parte es que toda la congregación gritaba Ia de vuelta al sacerdote en una competencia sagrada de rezos, en lugar de decir Amén. Los líderes de la iglesia finalmente lo prohibieron porque, sorprendentemente, tener un animal de granja confundido como invitado de honor y gritar como burros envía el mensaje equivocado a los creyentes. 4. Nada dice romance como dar un beso debajo de una planta parásita que lleva el nombre de excremento, porque la palabra muérdago proviene de dos palabras anglosajonas, mistle, que significa estiércol, y tan, que significa ramita. Esto se debe a que los antiguos notaron que el muérdago brotaba repentinamente en las ramas de los árboles, exactamente donde los pájaros habían dejado sus excrementos, ya que la planta se propaga exclusivamente a través de semillas pegajosas que han pasado por el sistema digestivo de un pájaro y han aterrizado en una rama.
Así que, cuando intentes robar un beso romántico en una fiesta de Navidad, solo recuerda que estás de pie debajo de un monumento biológico a excrementos de pájaros que está estrangulando lentamente el árbol al que está adherido. De repente, la magia navideña se siente un poco menos encantadora y mucho más higiénica. Así que, quizás, solo quédate con un apretón de manos firme o una ola amistosa la próxima vez que veas ese manojo verde colgado del techo. 5. En 1826, a los cadetes de la prestigiosa Academia Militar de West Point se les dijo que el alcohol estaba prohibido para la fiesta de Navidad, lo que resultó ser un error táctico masivo por parte de la administración, que subestimó el deseo de los estudiantes de festejar. Los cadetes introdujeron sigilosamente galones de whisky en el cuartel norte para hacer ponche de huevo supercargado, lo que resultó en el infame motín del ponche de huevo. Fue un caos absoluto que involucró peleas con espadas, ventanas rotas, disparos de pistola en los pasillos y peleas a puñetazos con oficiales superiores que intentaron detener las festividades ebrias. Para la mañana siguiente, un tercio de los cadetes estaban implicados en la sublevación, incluido un joven Jefferson Davis, que más tarde se convertiría en el presidente de la Confederación. Resulta que nada amenaza la seguridad nacional, tanto como privar a estudiantes universitarios armados de su alcohol festivo y esperar que se duerman tranquilamente. 6. Si crees que las tarjetas de Navidad modernas son aburridas o genéricas, deberías ver lo que enviaban los victorianos, porque su idea de alegría festiva era un combustible de pesadilla absoluto que aterrorizaría a un niño moderno. Un diseño muy popular y desconcertante en el siglo XIX presentaba un petirrojo muerto tumbado de espaldas, con las patas rígidas en el aire, a veces acompañado de la alegre leyenda: que la tuya sea una Navidad alegre. Algunos historiadores creen que era una broma oscura sobre la muerte del año viejo, o quizás un juego de palabras, ya que a los carteros británicos se les llamaba Robins, petirrojos, debido a sus uniformes rojos. Pero, de cualquier manera, es increíblemente sombrío. Nada grita «Felices fiestas», como el cadáver de un pájaro rígido y congelado entregado por el cartero, lo que demuestra que los victorianos eran los adolescentes góticos originales, obsesionados con la muerte incluso en la época más feliz del año. 7. Nos quejamos de la guerra contra la Navidad hoy en día, pero en el siglo XVII fue una guerra literal, porque Oliver Cromwell y su gobierno puritano decidieron que la Navidad era demasiado divertida y, por lo tanto, ilegal. Veían los banquetes, las bebidas y la decoración como desgracias paganas y paganas que distraían de la adoración seria. Así que el Parlamento aprobó una ley que prohibía la festividad por completo durante más de una década. Los soldados patrullaban las calles de Londres, incautando físicamente el roast beef a los ciudadanos y arrestando a cualquiera que fuera atrapado cocinando una comida festiva o cantando un villancico. Fue un cierre total de la alegría, donde si te pillaban comiendo un pastel de carne picada, eras considerado un enemigo del Estado. Esto demuestra que los políticos que arruinan todo es una tradición de antaño que se remonta a cientos de años, y nadie estaba a salvo de la policía de la diversión durante la década de 1650. 8. Si pensaste que recibir un par de calcetines era un mal regalo, intenta vivir en la Inglaterra medieval, donde celebraban una deliciosa tradición el 28 de diciembre, conocida como Childermas, o el Día de los Azotes. En esa mañana, los padres sacaban a sus hijos de la cama y los golpeaban con palos para recordarles el sufrimiento de los niños inocentes asesinados por el rey Herodes en la historia bíblica. La lógica retorcida era que el dolor físico ayudaría a que la lección religiosa se fijara en su memoria, y atraer esta mala suerte sobre ellos temprano aseguraría buena suerte por el resto del año. Esto le da un significado completamente nuevo
al amor duro, cuando tus padres te despiertan con un asalto físico solo para proporcionar un contexto religioso agresivo para las fiestas. Pero bueno, al menos no tuviste que ir a la escuela y hacer la tarea ese día. 9. Probablemente has tarareado Jingle Bells 1000 veces, pero estás viviendo una mentira porque esta canción nunca fue pensada para la Navidad. Fue escrita en 1857 por James Lord Pierpont para un servicio religioso de acción de gracias, y la letra original era sorprendentemente escandalosa para la época. La canción, titulada originalmente One Horse Open Sleigh, no trataba sobre reuniones familiares o Papá Noel. Era esencialmente sobre carreras de trineos del siglo XIX en la nieve e intentar ligar chicas mientras presumías de tu rápido trineo. La letra describe choques a alta velocidad y burlas a gente que conducía caballos lentos, lo que básicamente la convierte en el Fast and Furious de la era victoriana. Solo se asoció con la Navidad décadas después, porque la melodía era tan pegadiza que la gente se negó a dejar de cantarla después de que terminara Acción de Gracias, lo que demuestra que las melodías pegadizas no se preocupan en absoluto por la lógica del calendario. 10. Las coronaciones se supone que son eventos felices, pero cuando Guillermo el Conquistador fue coronado rey de Inglaterra el día de Navidad del año 1066, se convirtió en un infierno literal debido a una barrera lingüística masiva. Cuando los nobles ingleses dentro de la abadía de Westminster gritaron su aprobación para el nuevo rey, la guardia normanda estacionada afuera, que no hablaba una palabra de inglés, confundió los vítores fuertes con un intento de asesinato o un motín. En completo pánico, en lugar de correr adentro para verificar, la guardia decidió que la mejor respuesta táctica era incendiar todas las casas alrededor de la abadía. La congregación adentro salió corriendo hacia un caos lleno de humo de edificios en llamas y soldados saqueadores. Esto significó que el reinado de Guillermo comenzó con un olor distintivo a cenizas, súbditos aterrorizados y uno de los peores malentendidos de la historia militar. 11. Las regulaciones modernas de salud y seguridad tendrían un ataque cardíaco por el pudín navideño tradicional, porque durante siglos fue una práctica estándar hornear una pieza sólida de metal directamente en la comida. Las familias escondían un penique de plata o un dedal dentro de la densa masa del pastel, y la tradición dictaba que quien encontrara el objeto en su porción recibiría riqueza y buena suerte para el año venidero. Sin embargo, en realidad, esto era menos sobre buena fortuna y más sobre el riesgo muy real de astillarse un molar o morir ahogado en la mesa. Resulta que poner objetos metálicos pequeños y duros en un postre que la gente come mientras está intoxicada es una receta para una emergencia dental. Aparentemente, el potencial de futuras riquezas valía el riesgo inmediato de lesiones internas. Si viajaras en el tiempo para conocer a Santa Claus hace 150 años, probablemente no lo reconocerías, pues se parecía menos a una alegre mascota de Coca-Cola y más a un mago de una novela de fantasía. Antes de que la imagen moderna se estandarizara en el siglo XX, el Padre Navidad era típicamente representado con túnicas verdes, marrones o incluso azules, para simbolizar la llegada de la primavera y el antiguo espíritu de la naturaleza. Era mucho más delgado y a menudo parecía un poco más severo que el regordete repartidor de regalos que conocemos hoy. Si bien es un mito que Coca-Cola inventó completamente el traje rojo, sus masivas campañas de marketing definitivamente ayudaron a acabar con la versión verde, reformulando eficazmente a una figura folclórica, antigua, en los colores de una lata de refresco para la eternidad. Tenemos que agradecer a un desesperado director de coro de Colonia, Alemania, por la invención de los bastones de caramelo, ya que originalmente fueron creados como una herramienta para callar a los niños. Allá por 1670,
El director estaba harto de que los niños estuvieran ruidosos e inquietos durante los largos y aburridos servicios de la Natividad en Nochebuena. Pidió a un fabricante de dulces local que creara bastones de azúcar blancos para mantener sus bocas ocupadas. Pero para justificar la entrega de dulces en la iglesia, pidió que se doblaran en la parte superior para parecerse a un cayado de pastor. Este ingenioso giro de marketing hizo que el dulce fuera técnicamente religioso, permitiéndole apaciguar a una sala llena de niños gritando con azúcar pura, mientras fingía que era una devota lección sobre los pastores que visitaban al niño Jesús. Si crees que la fiesta de Navidad de tu oficina se vuelve salvaje, no tiene nada que ver con el antiguo festival romano de Saturnalia, que es el antepasado directo de muchas de nuestras tradiciones navideñas modernas. Celebrada a mediados de diciembre, esta fiesta de una semana de duración fue básicamente la purga, pero con más vino y juegos de azar. Fue un tiempo de caos total, donde las normas sociales se invertían. Los amos servían la cena a sus esclavos. Los juegos de azar eran de repente legales para todos, y la gente corría por las calles gritando y bebiendo. La iglesia primitiva se dio cuenta de que nunca podría impedir que la gente festejara tan intensamente. Así que, en lugar de cancelarla, colocaron estratégicamente la Navidad justo en medio para cooptar la celebración. Básicamente, tomaron una fiesta pagana de fraternidad y la reformularon con un título sagrado para facilitar el proceso de conversión. Probablemente no querrías una porción del pudín de Navidad original, porque hasta hace muy poco no era un postre en absoluto, sino una sabrosa pesadilla diseñada para la supervivencia. En el siglo XIV era una sopa parecida a una papilla llamada fermenti, hecha hirviendo carne de res y de cordero con pasas, vinos y especias. No se horneaba como un pastel, sino que era más bien un lodo espeso y rico en carne que podía conservarse durante meses en invierno. La idea era empaquetar tantas calorías y conservantes como fuera posible en un solo plato para evitar que la gente muriera de hambre. Con el tiempo, la carne fue reemplazada lentamente por almidón y azúcar. Pero recuerda que tu dulce manjar navideño comenzó su vida como un batido de carne conservada que probablemente haría vomitar instantáneamente a una persona moderna. Teddy Roosevelt podría haber sido conocido como un aventurero rudo y amante del aire libre, pero también fue un ferviente conservacionista que prohibió los árboles de Navidad de la Casa Blanca durante su presidencia. Creía que talar árboles solo para la decoración era una destrucción desmedida de los bosques, por lo que prohibió a su familia tener uno. Sin embargo, su joven hijo Archie no estaba dispuesto a dejar que la política medioambiental de su padre arruinara sus vacaciones. Archie introdujo de contrabando un pequeño árbol en la Casa Blanca, lo escondió en un armario de costura y lo decoró en secreto. Cuando finalmente se lo reveló a su padre en la mañana de Navidad, se dice que el presidente se divirtió en lugar de enfadarse, lo que demuestra que incluso el hombre más poderoso del país no puede detener la determinación de un niño que quiere un lugar donde poner sus regalos. Podrías pensar que los astronautas serios no tienen tiempo para juegos infantiles, pero la primera canción que se tocó en el espacio fue el resultado de una enorme broma pesada gastada por la tripulación del Géminis 6 en 1965. Antes de tocar la melodía, los astronautas Wally Schirra y Tom Stafford enviaron un informe pánico y muy serio al control de la misión, afirmando que vieron un ovni con un piloto con un traje rojo orbitando el polo en curso de colisión. Mientras la tensión llegaba a su punto álgido en Houston, los astronautas de repente sacaron una pequeña armónica introducida de contrabando y un juego de campanillas en miniatura para tocar una versión temblorosa de Jingle Bells. Fue un momento de pura genialidad cómica, demostrando que incluso cuando flotas en una lata a miles de kilómetros sobre la Tierra,
Siempre hay tiempo para aterrorizar a tus jefes con una falsa invasión alienígena solo para montar un número musical navideño. Si sientes la abrumadora necesidad de limpiar a fondo tu casa antes de las fiestas, deberías mirar hacia Guatemala, donde llevan el concepto de limpieza de primavera a un nivel pirómano con una tradición llamada la quema del diablo. Cada año, el 7 de diciembre, la gente arrastra toda su basura doméstica, muebles viejos y chatarra inútil a las calles para crear enormes pilas de desperdicios, y luego colocan una efigie del diablo encima del montón. Exactamente a las 6 de la tarde, prenden fuego a todo en una masiva hoguera en toda la ciudad, para purificar sus hogares de malas vibraciones y espíritus malignos antes de Navidad. Es una forma espectacular, humeante y ligeramente peligrosa de comenzar la temporada. Básicamente, confirma que la mejor manera de lidiar con tus problemas y tu desorden es simplemente prenderles fuego y verlos arder en cenizas. Normalmente, pensamos en enviar tarjetas de Navidad como un gesto reflexivo y sentimental, pero toda esta tradición de $1.000 millones fue en realidad inventada porque un rico hombre victoriano era simplemente demasiado perezoso para escribir cartas personales a sus amigos. En 1843, el funcionario público Sir Henry Cole se dio cuenta de que tenía demasiados conocidos y simplemente no le importaba escribir a mano una respuesta educada a cada saludo navideño que recibía. En lugar de resignarse, contrató a un artista para que dibujara una escena festiva, imprimió 1.000 copias con un saludo genérico y las envió a todos los que conocía para ahorrar tiempo. Por lo tanto, la masiva industria de las tarjetas de felicitación existe únicamente porque un tipo británico rico quería automatizar sus deberes de amistad y evitar la molestia de hablar realmente con la gente, demostrando que la pereza es la verdadera madre de la invención. Probablemente hayas oído hablar de peleas, pero en la Gran Bretaña del siglo XIX, la sed de sangre de las fiestas era tan intensa que organizaban torneos de peleas de gansos en pubs locales. Los gansos son criaturas naturalmente agresivas, territoriales y aterradoras. Así, los dueños de los pubs despejaban el suelo, colocaban 2 pájaros enojados en un ring improvisado y apostaban sobre cuál dominaría al otro en un torbellino de plumas y graznidos. Se consideraba una forma principal de entretenimiento navideño para la clase trabajadora que quería malgastar sus salarios mientras veía animales de granja agredirse mutuamente. Afortunadamente, esta brutal tradición finalmente desapareció, probablemente porque la gente se dio cuenta de que ser siseado por un ganso es lo suficientemente aterrador sin hacer de ello un deporte de espectador organizado. Pero demuestra lo aburridas que estaba la gente antes de la televisión. Millones de estadounidenses cuelgan un adorno de pepinillo de vidrio en su árbol de Navidad cada año, creyendo firmemente que es una antigua tradición alemana conocida como el Vaga. La historia cuenta que el niño que encuentra el pepinillo escondido recibe un regalo extra, pero si le preguntas a un alemán real sobre esto, te mirará como si estuvieras loco, porque nunca han oído hablar de él. Todo esto fue en realidad una astuta mentira de marketing ideada por grandes almacenes como Woolworths a finales del siglo XIX, para vender verduras de vidrio importadas que nadie quería comprar. Es el máximo testamento del consumismo estadounidense que inventamos una falsa herencia extranjera solo para justificar colgar un pepino de vidrio junto a las guirnaldas. Y ahora lo defendemos como si fuera historia antigua. Cristóbal Colón es famoso por descubrir el Nuevo Mundo. Pero la mayoría de la gente olvida que también fue un pésimo capitán que estrelló su buque insignia, la Santa María, en Nochebuena de 1492. Después de días de fiesta y bebida para celebrar las fiestas, toda la tripulación experimentada decidió irse a dormir, dejando el timón del barco en manos de un grumete sin entrenamiento.
Naturalmente, el chico inmediatamente dirigió el barco hacia un arrecife de coral cerca de la actual Haití, destruyendo por completo la embarcación sin posibilidad de reparación. Colón se vio obligado a abandonar el barco y usar su madera para construir un fuerte llamado La Navidad, lo que significa que la primera Navidad celebrada por los europeos en las Américas fue en realidad un naufragio borracho causado por un conductor designado que no sabía conducir. Si crees que la actual guerra contra la Navidad es intensa, deberías haber visitado Boston en 1659, donde los peregrinos decidieron que celebrar la festividad era un delito penal castigable con una multa. Los puritanos que se establecieron en Massachusetts estaban tan obsesionados con el rigor religioso que veían la fiesta y la celebración de la Navidad como una práctica satánica sin base en la Biblia. Emitieron un aviso público declarando que cualquiera que observara la festividad al no trabajar, comer o faltar a la iglesia sería multado con 5 chelines, que era una cantidad considerable de dinero en ese momento. Durante 22 años, la tierra de los libres fue, en realidad, la tierra donde podías arruinarte solo por intentar comer un pastel de carne o desearle un feliz día a tu vecino, porque la diversión aparentemente era un pecado. En la Edad Media, la jerarquía social lo era todo, pero durante la Navidad le dieron la vuelta al guión con una extraña tradición que involucraba el nombramiento de un señor del desorden. Usualmente era un campesino o un miembro de bajo rango de la servidumbre quien era coronado como rey, simulado por la duración de las festividades y al que se le otorgaba poder absoluto para dar órdenes a la nobleza real. El señor del desgobierno ordenaba a los amos servir a los sirvientes, exigía bromas ridículas y, en general, orquestaba un festival de caos ebrio sin temor a ser castigado. Esto servía como una válvula de escape social, permitiendo a las clases oprimidas desahogarse humillando a sus jefes durante unos días, demostrando que en el fondo a todos les gusta ver a su gerente actuar como un tonto por el bien de una fiesta. 25. Si eres estadounidense, podrías pensar que el Boxing Day, Día de las Cajas, implica a Mike Tyson o a una pelea por rebajas, pero en realidad no tiene nada que ver con las peleas y todo que ver con la clase social. En Gran Bretaña, los sirvientes debían trabajar el día de Navidad para servir a sus amos cenas elaboradas, lo que significaba que no podían ver a sus propias familias. Al día siguiente, los amos, atormentados por la culpa, les daban el día libre y les entregaban una Christmas Box, caja de Navidad, que contenía sobras, pequeños regalos y ocasionalmente una moneda de bonificación. Por lo tanto, esta festividad en esencia comenzó como una forma en que los ricos se deshacían de su pavo viejo y pudín rancio sobre sus empleados, mientras se daban palmaditas en la espalda por su generosidad. Básicamente, es una fiesta nacional dedicada al concepto de regalar las sobras de la mesa del rico. 26. El árbol de Navidad en el Rockefeller Center es ahora un símbolo mundial de lujo y glamour festivo. Pero el primer árbol que se erigió allí, en 1931, fue un símbolo patético y embarrado de desesperación. Fue colocado por los trabajadores de la construcción que estaban edificando el centro durante el apogeo de la Gran Depresión, y no tenían dinero para adornos de cristal ni luces parpadeantes. En cambio, decoraron un pequeño abeto balsámico con guirnaldas de arándanos, adornos de papel hechos por sus familias y basura literal como latas de hojalata y papel de aluminio de los detonadores. Se alinearon debajo de este triste arbolito para recibir sus cheques de pago, parados en el barro, lo que hace que la tradición moderna de ceremonias de iluminación de $1 millón parezca un poco irónica, comparada con sus duras raíces de clase trabajadora. 27. Suponemos que la Navidad es la tradición cristiana fundamental, pero si viajáramos a los primeros días de la Iglesia, encontraríamos que los primeros cristianos odiaban absolutamente la idea de celebrar cumpleaños.
Teólogos tempranos como Orígenes argumentaban que celebrar el nacimiento de una deidad era una costumbre pagana repugnante, generalmente reservada para tiranos como el faraón o el rey Herodes. Durante los primeros siglos, la Iglesia se centró enteramente en las fechas de martirio, considerando el día de la muerte como el verdadero nacimiento al cielo. Si hubieras deseado feliz cumpleaños a Jesús, a un cristiano primitivo, probablemente te habría mirado como a un hereje y te habría regañado por actuar como un romano pagano, demostrando que la Iglesia era originalmente el máximo aguafiestas. 28. Usualmente pensamos en los hombres de jengibre como galletas lindas e inofensivas, pero en realidad fueron inventados por la reina Isabel, la primera, como una extraña forma de diplomacia comestible y sátira política. La reina virgen instruyó a sus panaderos reales a crear figuras de jengibre que fueran caricaturas de dignatarios extranjeros visitantes y de los pretendientes con los que coqueteaba. Fue un movimiento de poder masivo presentarle a un poderoso duque o a un embajador rival una galleta que se parecía exactamente a él, para luego morderle la cabeza delante de toda la corte. Era esencialmente diplomacia de muñeco vudú, donde podías halagar a tus invitados y amenazar con destruirlos al mismo tiempo. Todo mientras disfrutabas de un delicioso bocadillo de jengibre y especias. 29. ¿Podrías suponer que un lugar conservador como el corazón de América habría estado celebrando la Navidad desde el principio de los tiempos? Pero Oklahoma fue en realidad el Grinch de los Estados Unidos. Fue el último estado en reconocer la Navidad como festividad legal, y no lo hicieron hasta 1907. A pesar de que la festividad había sido ley federal desde 1870, el territorio tardó en adoptar la celebración formal, en parte debido a la influencia puritana persistente que consideraba la festividad como frívola. Es hilarante pensar que mientras el resto del país cantaba villancicos y abría regalos, Oklahoma se resistió durante décadas, siendo efectivamente el jefe final que Santa Claus tuvo que derrotar para conquistar América. 30. Fidel Castro podría ser conocido por sus cigarros y su revolución, pero en 1969 se convirtió en el hombre que robó la Navidad a toda una nación insular. El gobierno cubano prohibió oficialmente la festividad, no solo por razones religiosas, sino porque Castro decidió que era una distracción masiva de la cosecha de azúcar. Quería que todas las personas aptas estuvieran en los campos cortando caña para alcanzar una cuota de 10 millones de toneladas. Por lo tanto, declaró que las festividades navideñas estaban interfiriendo con los objetivos económicos de la revolución. La prohibición se aplicó estrictamente y la festividad desapareció efectivamente del calendario público durante casi 30 años. No fue hasta la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba en 1998 que Castro finalmente permitió que las decoraciones volvieran a sacarse, demostrando que incluso los dictadores finalmente se rinden ante la presión de grupo. 31. Antes de finales del siglo XIX, poner luces en un árbol de Navidad era una actividad suicida, porque la gente pegaba literalmente velas de cera encendidas a ramas secas de pino dentro de sus casas de madera. El resultado era exactamente lo que uno esperaría, y las familias tenían que mantener cubos de agua y arena junto al árbol para apagar los inevitables incendios. No fue hasta 1882 que Edward Johnson, un socio de Thomas Edison, cableó a mano 80 bombillas de luz rojas, blancas y azules alrededor de un árbol en Nueva York. Fue un truco publicitario para demostrar que la electricidad era segura, pero la gente inicialmente estaba aterrorizada de que las luces eléctricas explotaran o les electrocutaran. Johnson básicamente salvó la Navidad de ser la principal causa de incendios en viviendas, transformando una trampa mortal en una obra maestra brillante. 32.
A principios del siglo XIX, la Navidad se estaba extinguiendo en Gran Bretaña y América. Considerada un día religioso menor que apenas era celebrado por la clase trabajadora, que estaba demasiado ocupada sobreviviendo a la revolución industrial. Hizo falta que Charles Dickens escribiera A Christmas Carol, un cuento de Navidad, en 1843 para salvar la festividad de la extinción por sí solo. Dickens no solo escribió un cuento de fantasmas. Efectivamente, inventó el espíritu moderno de la Navidad, centrándose en la caridad, la familia y las cenas de pavo, en lugar de solo los servicios religiosos. El libro fue un fenómeno cultural tan masivo que hizo sentir culpable a la clase victoriana rica para ser generosa y prácticamente forzó el resurgimiento de la festividad. Sin Scrooge y sus tres fantasmas, podríamos tratar el 25 de diciembre como un martes cualquiera. 33. Puede que pienses que la idea de que los enemigos hagan una pausa en una guerra mundial para jugar al fútbol es un mito cursi de Hollywood. Pero en 1914, la tregua de Navidad realmente sucedió y sigue siendo el momento más surrealista de la historia militar. En los campos de batalla congelados de la Primera Guerra Mundial, en medio del barro y los disparos de ametralladora, los soldados alemanes comenzaron a cantar repentinamente Silent Night, Noche de Paz, y a sostener pequeños árboles de Navidad sobre las trincheras. En lugar de dispararles, los soldados británicos respondieron cantando, y lentamente miles de hombres desafiaron órdenes directas y salieron a la tierra de nadie. Intercambiaron cigarrillos, compartieron pudín y jugaron partidos de fútbol en el mismo terreno donde se habían estado matando horas antes. Fue un estallido espontáneo de humanidad que aterrorizó por completo a los generales, quienes inmediatamente ordenaron intensos bombardeos de artillería al día siguiente, para asegurar que los soldados recordaran que debían odiarse mutuamente, demostrando que la paz es lo único que el ejército teme, más que al enemigo. Acabamos de cubrir 33 razones por las que la historia fue un sueño febril, pero sé que Internet es un lugar más oscuro que cualquier libro de historia. Así que, te desafío en los comentarios. ¿Cuál es un dato festivo inquietante u oscuro que en realidad fue demasiado oscuro o extraño, incluso para esta lista? Quiero ver si puedes sorprenderme. Suscríbete ahora mismo si quieres seguir destruyendo tu ignorancia.